de Noticias contándote que por primera vez en la historia de la Policía Nacional, un comandante en ejercicio es imputado por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. El comisario Francisco Alvarenga fue destituido, al igual que el administrador de la policía Carlos Joel Jara. Mauricio Durán ya nos cuenta todos los detalles de este hecho sin precedentes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Cintia. Así es, siguiendo ya justamente con la investigación que hace a los más de 1.000 millones guaraníes defraudados con las tarjetas para la carga de combustible de la Policía Nacional. El día de ayer, aproximadamente ya a las 8 de la noche, llegaron hasta el estacionamiento que se encuentra debajo de la Plaza de la Democracia los investigadores en busca de dos vehículos. Uno de ellos un Toyota Hilux y un Mercedes-Benz SLK, que presuntamente pertenecían ya a la esposa del suboficial Osorio Adalys da Rosa. Grande fue la sorpresa de estas personas al descubrir que uno de esos vehículos no pertenecía a esta señora, sino más bien al mismísimo hijo del comandante de la policía, Francisco Alvarenga, y ahí fue donde se inició todo el problema que se vio hoy y los cambios que se dieron también en la Policía Nacional. Rápidamente, aproximadamente a las 10 de la noche, ya se alertó sobre una conferencia de prensa a las 6:30 de la mañana el día de hoy en el Ministerio del Interior, donde ya también obviamente se anunciaba el cambio del comandante de la policía. Esto es lo que mencionaba al respecto el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Lo que se busca con esto es abrir las puertas de la comandancia, transparentar esta investigación y cumplir lo que hemos dicho desde el comienzo, que la misma llegue a todos los responsables, así sean los cargos que ocupen, literalmente, como hemos dicho, caiga quien caiga. Creo yo que eso es una de las pocas veces que recae una imputación sobre un comandante en ejercicio. Sí, ya se ha tomado, de hecho ustedes lo saben, la decisión del cambio antes de que la imputación tome estado público, porque ya hemos entrado el día de ayer en conocimiento de los hechos. En el lugar existirían otros dos espacios para vehículos que fueron retirados del lugar presuntamente por otros hijos o dos hijos de el ahora ya ex comandante de la policía, Francisco Alvarenga. Varios cambios se dieron en la Policía Nacional luego de este hecho y no se descarta que pudieran haber más personas implicadas en este caso. Vamos a escuchar también quiénes son los que asumieron ahora una vez que fueron destituidas estas personas. Esto es lo que decía Francisco de Vargas. Proponemos para ocupar el cargo de comandante el nombre del comisario general Críspulo Sotelo, quien se encuentra fuera del país, llegando las próximas horas, y para el cargo de subcomandante de la Policía Nacional el nombre del comisario general Luis Alberto Marecos, que hasta este momento se desempeñaba como director de la segunda zona policial. El comisario Sotelo venía desempeñándose como director de la Dirección General de Apoyo Técnico de la Policía Nacional. Gran parte de los jefes ahora ya, si no pasa retiro, van por lo menos a sus casas. Tampoco podrían afectar la investigación, ya que van a estar literalmente fuera de servicio. Bueno, también inicialmente 9 personas fueron ya implicadas en este hecho. Recordemos, primero fue Roberto Osorio y también el administrador de la Policía Nacional y su señora. Ahora también esto se extiende al excomandante de la policía, el hijo de este, y también a los playeros que habrían cargado el combustible y serían partícipes de esta situación. Federico Espinosa es el fiscal que está a cargo de este caso y explicaba cuáles son las imputaciones que se van a dar al excomandante de la policía. Esto es lo que decía al respecto. El comandante de la Policía Nacional tiene una vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza por haber omitido de verificar el uso correcto de las tarjetas expedidas por Petropar para la provisión de combustible para la Policía Nacional. Dentro de esa línea de posición de garante también se encuentra el comisario Carlos Jara, administrador de la Policía Nacional. Es cómplice del hecho punible de enriquecimiento ilícito por el cual fue imputado el señor Osorio. Hasta el momento solamente el suboficial Roberto Osorio se encuentra recluido luego de haber saltado este fraude. Comentamos también, o consultamos mejor dicho, a las autoridades si es que otras personas podrían también terminar en la cárcel, por lo menos como medida preventiva. Y esto es lo que respondían al respecto. Ahora, si surgieren méritos en donde existe otro hecho punible catalogado como crímenes, pero sin ninguna duda vamos a solicitar también lo que corresponde. En este caso,
corresponde la medida alternativa. Es por ello que los fiscales también han solicitado tal cosa. Ahora, Cintia, Tania, llama la atención también que solamente se habla de 1.000 millones de guaraníes de fraude para el Estado y para la Policía Nacional específicamente, teniendo en cuenta que al ver las propiedades y los vehículos que tienen estas personas, obviamente uno hace referencia a que este dinero debe ser mucho más y que, claro, y que obviamente este fraude va ya más de 2 meses, que es el problema que hubo con las tarjetas de crédito. Pero hasta el momento la Fiscalía solamente maneja este monto, ya que aún no tiene pruebas fehacientes de que el resto del dinero o las propiedades tengan que ver con fraudes referentes a la Policía Nacional. Recordemos que el salario de un policía promedio es de 4 millones a 7 millones, por lo cual obviamente una casa en San Bernardino, por ejemplo, como la que tenía el suboficial Osorio, sería prácticamente imposible de costear. Comentamos si es que estos bienes, en caso de comprobarse que pertenecerían ya al dinero creado del fraude, serían embargados. Y esto es lo que decía al respecto el fiscal. Si nosotros detectáramos algunos bienes que nos hace suponer de que tendría relación con los hechos que estamos investigando, pero no quepa ninguna duda de que vamos a solicitar ese embargo como se ha hecho también en esta misma causa, ¿eh? Pero eso tendrá que saltar dentro del proceso investigativo. No se descarta que más personas estén involucradas en este hecho mencionado el fiscal y que también se investigarán a personas allegadas, teniendo en cuenta que en muchos casos personas que están involucradas en algún hecho ilícito derivan sus cuentas bancarias o sus propiedades a nombre de otras personas de manera que no sean descubiertas. Esto es básicamente lo que explicaba el fiscal. También conversamos con Alberto Wagner, el senador, quien estaba en contra de la designación de Luis Marecos, ex jefe de la zona policial, donde se encuentra la FTC en este momento, teniendo en cuenta que hay denuncias por parte de este ex jefe de la zona policial de torturas a algunos campesinos en la zona de Capi y Barú, en la zona de San Pedro específicamente, y que hasta el momento hay una denuncia que aún no ha progresado y que justamente el senador Wagner fue a reclamar a la Fiscalía este hecho. Y esto es lo que decía al respecto. Se les puso boca abajo, mano a la nuca, se le hizo pasar encima a la gente, a los policías que estaban en ese lugar con sus botas, le pegaron por los tobillos con tofa, le tomaban del pelo, le pegaban por la cara. Una de las víctimas no veía porque recibió la patada en esta parte de la cabeza, de la cara. No, una barbaridad es lo que ocurrió. Bueno, estaban atados boca abajo ya con la mano en la nuca y fueron golpeados por la policía, decía Wagner. Entonces preguntamos a la fiscal Nancy Duarte si es que esto no corresponde a un hecho de tortura. Y esto es lo que respondía al respecto. También consultamos con ella si es por qué exactamente no avanzaba la investigación luego de más de un año de haberse registrado este hecho. Y esto es lo que decía al respecto. Hay certificados médicos que hablan de lesiones no graves, que son lesiones leves en todos ellos, de parte que fue realizado en el Hospital Regional de la zona, ¿verdad? Directamente al comisario Marecos los indican algunas víctimas, ¿verdad? Pero no todas. Tenemos diferentes versiones de cómo ocurrieron los hechos. Pero este no es el único caso que hace referencia a Luis Marecos. También hubo un fraude o una irregularidad respecto a la entrega de botas para la Fuerza de Tarea Conjunta. Esto ocurrió aproximadamente el año pasado, cuando en un acto bastante pomposo, donde creo que estaba también el presidente de la República, se entregaron estas botas por un valor importante a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, y cuando se retiró el presidente de la República, todas estas botas fueron retiradas también con diciendo supuestamente que no calzaban para los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, y nunca más se supo qué ocurrió con esto. Bueno, en este caso también estaba involucrado el comisario, Luis Marecos.